Hola, muy buen día, jóvenes. Hoy revisaremos la evaluación número 3 del séptimo año. Pregunta 1. En la imagen, ¿quién está preparando una mezcla homogénea? Recordemos que las mezclas homogéneas son mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme, razón por la cual no se distinguen a simple vista. En el caso de Antonio, sí, está preparando un alimento, ¿no es cierto?, con guisante y garbanzo, y lo podemos ver a simple vista. Y acá tenemos una mezcla homogénea de carácter líquido, ¿no es cierto?, donde mezclamos agua y alcohol. Si bien es cierto, se ve una sola fase, sí, estos se separan, ¿no es cierto?, de acuerdo a su densidad. El alcohol es más liviano que el agua, por lo tanto va a quedar sobre, ¿no es cierto?, el agua. Y en este caso, quien está preparando una mezcla homogénea es Sara. Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto químico? Bien, dijimos, ¿no es cierto?, que los elementos son sustancias puras y son un tipo de materia cuya composición química no varía, aunque cambien las condiciones de temperatura y presión, y por ello no pueden separarse en componentes más sencillos mediante procesos físicos. Y tenemos en el caso de un elemento, ¿no es cierto?, que está formado por un tipo de átomo, y los compuestos porque están formados por muchos tipos de átomos. En este caso, ¿no es cierto?, la respuesta correcta es la letra B. El elemento se forma por átomos del mismo tipo y el compuesto es la unión de dos o más elementos diferentes, y recordemos que cada elemento, ¿no es cierto?, está representado por un tipo de átomos. Pregunta 3. Ven la imagen, aquí lo tenían que observar, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de separación de mezclas homogéneas, y tenemos entonces, ¿mediante qué método es posible la separación de una mezcla de petróleo y su fraccionamiento en los derivados como gasolina, combustible, gas? Por ejemplo, bueno, aquí observamos, ¿no es cierto?, la destilación del petróleo. El petróleo crudo se calienta y genera un vapor que ingresa a la torre y asciende por ella. La separación de sus componentes se produce a diferentes temperaturas en los distintos niveles de la torre. Y como ustedes observan acá, hay unas pequeñas tuberías por donde se extraen los derivados del petróleo. Por lo tanto, la respuesta correcta entonces era destilación, técnica utilizada en la separación de dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. Ya dijimos que la filtración, ¿no es cierto?, corresponde a la separación de un cuerpo o de un sólido, ¿no es cierto?, y se separa de un solvente como el agua. El tamizado se utiliza para separar mezclas donde hay materiales sólidos de diferentes tamaños, y la decantación, ¿no es cierto?, se puede producir, ¿no es cierto?, cuando se separan dos cuerpos líquidos, en este caso un líquido y un sólido, y uno de ellos, ¿no es cierto?, debido a su densidad o diferencia en los puntos de ebullición, se separan. Pregunta 4. ¿Las aguas superficiales se pueden contaminar? ¿Se recuerdan que hablamos de aguas residuales y las plantas potabilizadoras transforman las aguas en bebida sin riesgo para el consumo humano? Eso no es cierto, le denominamos primero tratamiento de aguas servidas y luego potabilización de aguas. Para esto depuran las aguas residuales. ¿Qué método se utiliza? Bueno, aquí hablamos siempre, ¿no es cierto?, que muchos métodos de separación de mezcla tienen aplicaciones industriales, como este ejemplo, ¿no es cierto? Y en este caso, recordemos que el agua de los ríos o lagos es filtrada para quitar grandes residuos. Se añaden químicos para atrapar residuos finos que decanten. Se filtran nuevamente y se eliminan
los olores y sabores. Y recordemos también que hay un tratamiento químico que es para desinfectar esas aguas y eliminar los patógenos, que también se le habla de un tratamiento biológico. Por lo tanto, aquí, ¿cuáles son los métodos más comunes que se usan? Sería uno, la decantación, que se fundamenta en diferentes densidades, ¿no es cierto? Y la filtración, que se fundamenta en el tamaño sólido con relación al del poro del filtro, que sería en este caso. La alternativa correcta era la letra 1 y 2. ¿Cuál de las siguientes situaciones correspondería a un cambio químico? Un metal es golpeado hasta quedar como una delgada lámina. Dijimos que era un cambio físico. Un trozo de manteca es calentado hasta pasar a estado líquido. También es un cambio físico de estado sólido a estado líquido. Una porción de tiza es molida hasta quedar un polvo muy fino, también es un cambio físico. Y aquí tenemos la combustión de un pedazo de madera, un pedacito muy finito, a eso se le denomina astilla, hasta quedar en ceniza, o sea, obtenemos otros productos. Esta es la respuesta correcta. Pregunta 6. ¿Qué tipo de cambio experimenta el objeto de la imagen? En este caso acá tenemos el hierro, ¿no es cierto?, que es un metal, se corroe, recuerdan que lo hablamos, y corresponde a un cambio químico. ¿Qué cambio experimenta la fruta durante el proceso de descomposición? Bueno, aquí en este caso estamos hablando de la descomposición, putrefacción, ¿no es cierto?, u oxidación del oxígeno. Recuerden que primero la fruta se pone de color café, como añeja, y eso corresponde a la oxidación o al estar en contacto mucho tiempo con el oxígeno. Pero luego también aquí entran microorganismos y se habla de un cambio químico. Pregunta 8. En las imágenes, ¿cuáles corresponde a una mezcla heterogénea? Y dijimos, ¿no es cierto?, que las mezclas heterogéneas son mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista con un microscopio o con una lupa, ¿no es cierto?, también. Y acá tenemos el jugo de fruta natural, que es una mezcla heterogénea conocida como suspensión, cuyos componentes se distribuyen en la mezcla según su densidad, y esta correspondería a una mezcla heterogénea. Y a lo mejor aquí dirían, ¿por qué entonces esta no? Bueno, hablamos que las mezclas homogéneas suelen estar, ¿no es cierto?, distribuidas de forma uniforme, razón por la cual no se distinguen a simple vista sus componentes. Pregunta 9. El acto de quebrar un vidrio corresponde a un cambio físico, porque solamente estamos hablando de cambio de forma. Recordemos que cuando hablamos de cambios físicos, un poquito, lo vamos a ver. Los cambios físicos, ¿no es cierto? Si recordamos un poquito, disculpe. Acá. Los cambios físicos son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición. Es decir, no se producen variaciones en la naturaleza, y aquí solamente cambia su forma. Bien, ¿cuál de los siguientes ejemplos es un cambio físico? Quemar un papel, en la combustión de un papel vamos a tener ceniza, por lo tanto, cambio químico. Encender alcohol también es una combustión rápida y el alcohol al final se evapora. Por lo tanto, y además, o sea, no solamente se evapora, sino además se quema. Y verter jugo de limón sobre la leche, dijimos que lo podíamos probar. Se produce, ¿no es cierto?, el rompimiento de la proteína de la leche al agregar, ¿no es cierto?, un cítrico como el limón. Y tenemos que corresponde a calentar esperma de vela. Ojo, no es combustión, solamente calentarlo.
Recordemos que el esperma de la vela está en estado sólido y luego pasaría a estado líquido. Pregunta 11, ¿qué característica presenta una reacción química? En todos ellos se produce una transformación de la materia. Acá donde dice, son procesos donde la materia no cambia, es un cambio físico. Son procesos donde solo cambia el estado de la materia, es decir, sólido, líquido, gas, que ocurren en el agua, también es un proceso físico. Y son procesos donde la materia solo cambia de color, también dijimos que esto corresponde a un cambio físico. Pregunta 12, ¿cuál de los siguientes ejemplos es una mezcla heterogénea? De todos los que tenemos acá, ¿no es cierto que dijimos que el bronce es una aleación? Y en este caso el agua embotellada es agua pura. La leche de vaca la habíamos visto anteriormente por su característica de que tiene un aspecto donde su composición es la misma, no va variando, ¿no es cierto? La más correcta acá es la mezcla, sería esta, la galleta con chip, donde sí podemos observar los cambios o los componentes que la constituyen. Pregunta 13, ¿cuál de las siguientes sustancias no es una mezcla? Tenemos acá el caso del agua destilada, el agua pura, ¿no es cierto? Todas las demás son mezclas, pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero son mezclas y en este caso es una sustancia pura, compuesto. Pregunta 14, ¿cómo se denomina el tipo de materia formada por dos o más sustancias en cantidades variables sin que ocurra una reacción química entre ellas? Tenemos lo que conocemos como mezcla. Recordemos que los elementos y los compuestos son sustancias puras y definimos las sustancias puras como un tipo de materia cuya composición química no varía aunque cambien las condiciones de temperatura y presión, y por ello no pueden separarse en componentes más sencillos mediante procesos físicos. ¿Se recuerdan que lo hablamos? No así las mezclas, que sí podemos hacer separaciones de carácter físico. Y tenemos en este caso la pregunta 15, ¿no es cierto?, que dice, observa la imagen y responde, ¿qué cambios de estado están involucrados en el método de separación de mezcla denominado destilación? Bueno, dijimos que la destilación es un método empleado para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición, y en la destilación se puede utilizar este sistema y la mezcla se introduce en un recipiente adecuado con un matraz para aplicarle calor, ¿no es cierto? Y el líquido que tiene el menor punto de ebullición se vaporiza primero y el vapor obtenido pasa por el tubo refrigerante donde se condensa y acá se recoge la sustancia pura en estado líquido. Estamos hablando de la evaporación y la condensación. Pregunta 16, respecto a los siguientes métodos de separación de mezcla, ¿cuál se lleva a cabo a partir de las diferencias en los puntos de ebullición de las sustancias que conforman la mezcla? Bueno, dimos el ejemplo de la destilación y la evaporación, que es lo que se da acá en este tipo de separación de mezcla denominada destilación. Pregunta 17, observe y responde el siguiente método de separación de mezcla corresponde a una filtración. Estamos utilizando un filtro, recuerden eso. Pregunta 18, una de las formas de separar una disolución que tiene un soluto sólido y un disolvente líquido es por evaporación. Estamos hablando de una mezcla homogénea. Pregunta 19, una taza que contiene café con leche tiene un aspecto homogéneo y es claramente una mezcla. ¿Estamos claros eso? Y la pregunta 20, las levaduras son un grupo de hongos muy importante porque con ellas se fabrica el pan, el vino y la cerveza mediante una reacción química denominada fermentación. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido la revisión.